La cruz y de la muerte es el camino hacia la vida. El camino de la cruz y de la muerte es el camino hacia la vida. Es un tema, un título largo, un poco largo, pero va a recoger lo que vamos a compartir esta mañana. Si nosotros revisamos los evangelios, vamos a encontrar que Jesús anunció su muerte por lo menos en 3 ocasiones. Y aquí tenemos la primera de ellas. Las otras 2 están en Mateo capítulo 17, 22 al 23, y también en el capítulo 20, versos 17 al 19. Pero mantengan sus Biblias abiertas, los que la tienen ahí, por favor, porque tenemos que ver un poco el contexto del pasaje que hemos leído para que ustedes puedan darse cuenta, amados, de lo interesante, lo importante que es que podamos ver eso. El contexto tiene que ver con la llamada confesión de Pedro, sí, de ese mismo Pedro. Dice la palabra del Señor que estando Jesús por Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres, la gente, que soy yo? Jesús quería saber la opinión, no solamente del pueblo y de la gente, sino de sus propios discípulos. Los discípulos le dijeron: mira, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros Elías, otros Juan el Bautista, o algunos de los profetas. Jesús no hizo ningún comentario al respecto. Estuvieron tibios, porque comparar a Jesús con esos grandes hombres, interesante. Sabemos que fueron muy importantes, pero de ninguna manera se podía comparar con el Hijo de Dios, con el Dios hecho carne. Jesús entonces se dirige a sus discípulos y le dice: ¿y ustedes, mis discípulos, qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, hizo esta declaración histórica, memorable, maravillosa. Dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, aquel que el pueblo de Israel no entendió ni aceptó, ni lo ha aceptado todavía, pero Pedro declaró que ese Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Tanto así que Jesús le tiró un piropo a Pedro, le dijo: oh Pedro, maravilloso, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vinieron otras cosas después de eso, del liderazgo que iba a tener Pedro y de esta declaración contundente sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. Entonces, a partir de ahí, dice la palabra, desde entonces, a partir de ese momento, Jesús comenzó a declarar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y resucitar al tercer día. Jesús quería prepararlos para lo que venía. No quería que fuera una sorpresa desagradable. ¿A quién le gustan las sorpresas desagradables? Y más cuando se da un diagnóstico, ¿verdad? Que nos dicen, por ejemplo, solamente tiene 3 meses de vida. O cuando tenemos que comunicar algo así, uno no sabe cómo decirlo. Y a veces no es bueno decirlo ya. Hay que preparar, ¿verdad?, a la gente para recibir esa información, esa noticia. Eso quería Jesús, prepararlos. Pero de ninguna manera, en ningún momento ellos lo entendieron. No lo aceptaron. Y vamos a ver qué pasó. Por el concepto que tenían del sufrimiento, el concepto que tenían del Mesías, que no debía sufrir, al contrario, venía
como un guerrero poderoso a destruir a los enemigos, menos someterse al sufrimiento. Y más el concepto judío del sufrimiento, que el sufrimiento venía por causa, y viene de alguna manera por causa del pecado, pero no necesariamente todo sufrimiento es por causa de algún pecado. Jesús dice que le era necesario padecer mucho. Es decir, amados, se trataba de algo importante, trascendente, que no se podía evadir y que era parte intrínseca de su ministerio. Amados hermanos, hay cosas que no podemos evadir. Hay cosas que tenemos que enfrentarlas, aunque tengamos que padecer mucho. Hay gente que quiere evadir con los compromisos, las cosas que sean difíciles, pero hermanos, quiero decirle en esta mañana, pueblo de Dios, que no podemos evadir nuestro compromiso como padres, por ejemplo. Hay cosas que uno quisiera decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero hay que enfrentarlo aunque uno tenga que padecer. Como líder, también como cristiano y demás. En manos de las autoridades de sus días era que Jesús iba a padecer. Esto es los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, es decir, el Sanedrín, con el apoyo, la complicidad y en contubernio, usando una palabra, ¿verdad?, de ahora, de los romanos que gobernaban en ese tiempo. Y a continuación viene este anuncio de parte de Jesús. Pero voy a morir, pero no me voy a quedar en la tumba fría, porque al tercer día voy, ¿a qué? A resucitar. Y las tres, hermanos, declaraciones terminaron con eso. Lo que significa que Jesús quería transmitirle una verdad a sus discípulos. Sí, ciertamente voy a padecer, sí, ciertamente voy a morir, pero voy a resucitar. Y eso era y es importante. Ver no solamente la muerte, la cruz, el dolor, veamos también la resurrección. Veamos la victoria. No nos quedemos en la penumbra del dolor, del sufrimiento. Hay resurrección. Y más adelante vamos a retomar esto. La reacción de Pedro. De ese Pedro que acababa de declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra, entonces Pedro le tomó aparte. Yo quiero imaginarme a Pedro que hasta le tomó, para quizá no decírselo delante de los discípulos, los demás, lo aló aparte. Y dice la palabra, la Reina Valera usa reconvenirle. ¿Usted sabe qué significa eso? Reprenderlo, llamarlo a la atención. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar. Que Dios nunca te lo permita. Interesante. Ahí hay varias versiones de la Biblia. En otras palabras, no te exponga, no te someta a esta situación, no te arriesgue innecesariamente, busca otra salida, Señor. Usted dirá, si usted estuviera en ese momento, ¿qué haría usted? ¿Qué pensamos de esto? ¿No sería mucho atrevimiento de parte de Pedro hablar a Jesucristo y decirle esas cosas? ¿No sería llamar a la atención a Jesús, al Hijo de Dios? No sería mucho atrevimiento. Y yo diría, vámonos al paso, hermanos. Vámonos a no juzgar a Pedro, porque vámonos a ir por el lado bueno de Pedro. O sea, cualquier amigo, cualquier familiar que vea a una persona expuesta al dolor, al sufrimiento, lo primero que le va a tratar de que no pase por eso, ¿sí o no? O decirle, mira, ve a ver si hay otra salida, vamos a ver si hay otra opción, otra alternativa que no sea esa. Así que es la pura verdad, buscaríamos la manera de que esa persona no sufra ese dolor, ese sufrimiento. Así que lo primero que tenemos que ver aquí, que esto parecía un buen consejo, sí, un buen deseo, muy humano, muy amoroso, muy sincero,
como cualquiera de nosotros, pero como yo he dicho en otras ocasiones, no basta con tener buenos deseos, por más sinceros que sean, porque podemos estar sinceramente equivocados. Sí, así mismo. Que nuestros deseos o emociones sean humanos, carnales e incluso influidos por el enemigo Satanás. Sí, amados hermanos, cualquiera no quiere oír esto, pero muchos pensamientos, deseos que nosotros los vemos como normales, naturales, muy amorosos, pueden ser no del cielo, sino de Satanás. Y usted dirá, bueno, aquí lo vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús a Pedro. No fue agradable, no fue buena, ¿no? Fue muy distinta a la anterior, que le dijo, bienaventurado. La respuesta de Jesús no fue, te agradezco tu buen deseo. Lo voy a pensar, lo voy a considerar. Pedro, lo voy a pensar. No fue así. Dice la palabra que él, volviéndose a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, obstáculo para mi misión y para los propósitos de Dios, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Y esto, Pedro no esperaba algo así, de ninguna manera. Y usted dirá, ¿y no fue Jesús demasiado radical? ¿No se le habrá ido la mano con una respuesta así? ¿No sería como una ofensa decirle a su discípulo amado, parte de su círculo íntimo, apártate de mí, Satanás? Piense que si fuera usted que le dijera el Señor, se sentiría usted, me imagino, quizá ofendido. Pero pensémonos en usted, pensemos si no se habrá ido la mano al Señor Jesucristo diciéndole Satanás en este momento a este hombre que siempre estuvo a su lado y aún en los momentos difíciles, cuando lo negó, estaba, aunque sea de lejos, allí. Amados hermanos, hay momentos importantes y estelares en la vida que tienen que ver con nuestro propósito y nuestra misión. El caso de Jesús. En el caso de Jesús estaba en juego no su estatus, su prestigio, ni siquiera su muerte. Estaba en juego la eternidad. Estaba en juego la salvación de la humanidad. Estaba en juego la salvación suya y la salvación mía. Entonces esto era algo serio, algo sumamente importante que requería claridad, determinación, firmeza, para no dejarse Jesús desviar del camino, para no darle cabida a esa oferta. A veces, amados, tenemos un llamado, un ministerio o un proyecto a desarrollar que tiene implicaciones y riesgos, peligro, y dentro de la familia nos dice, no te metas en eso, te vas a exponer innecesariamente, suelta eso. Pasa dentro de la familia, hasta dentro de la iglesia, que Dios nos pone un proyecto que puede ser complicado, de llevar la palabra, de hacer un ministerio, una misión, y que tiene no solamente riesgo de muerte, sino de tiempo y de esfuerzo. Y encontramos hermanos, familiares, amigos, que nos dicen que no nos metamos en eso. Apártate de mí, Satanás. Nosotros no podemos ser más cristianos que Cristo, ¿verdad? Así que eso pasa y uno diría, ¿qué debemos hacer? ¿Obedecer a los hombres? Pues más panas que sean de nosotros. ¿Obedecer a la familia? No, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pastor, eso no es fácil lo que usted está diciendo, pero es así. Otra cosa importante, atención a esto. Cuando ignoramos, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o emociones, por más buenos o piadosos que parezcan, si están fuera de los propósitos de Dios, son humanos, son carnales, satánicos. Por eso, cuando no entendamos algo, cuando no estemos claros con algo, mejor guardemos silencio. No vaya a ser que nosotros estemos seducidos por la carne o el enemigo y ser tropiezo a la obra del Señor. Jesús aprovechó este escenario, este ambiente para las oportunidades son calvas, dice un refrán, ¿sí o no? Que las oportunidades hay que aprovecharlas.
Y Jesús la sabía aprovechar. No dejaba pasarle una a nadie, ni a sus discípulos, ni a los fariseos. Siempre dejaba caer algo, aprovechando la oportunidad. Entonces Jesús, viendo lo que había sucedido, quiso aprovechar el momento para ya hacerle un llamado, un desafío a aquellos que, como Pedro, querían seguirlo. Nos referimos al llamado al discipulado. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Me encanta esto porque Jesús, Dios no obliga a nadie a seguirlo. Es un asunto voluntario, no es obligado, es si queremos. Pero fíjense que Jesús no es como los políticos que dicen: vengan para acá, y oferta y esto. No es como los contratos de las empresas que le brindan, le presentan todo muy bonito y hay una letra chiquita guardada por ahí, que son las peligrosas. Jesús no tiene letra chiquita. Jesús no tiene una agenda ¿verdad?, guardada, paralela, para engañar, para decirnos lo que no es. No. Él dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí. Si decidimos, entonces debemos pagar un precio. No por la salvación. Recuerden que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se... sino por seguir a Jesucristo cada día. Aquel que quiera ser cristiano y seguir a Cristo sin riesgo, sin compromiso, sin sacrificio, sin pagar el precio, le tengo mala noticia: no podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Y Jesús lo dijo, lo ratificó en varios pasajes. Niéguese a sí mismo. Esto es, abandone ese yo, ese orgullo, esa autosuficiencia de nosotros. Hay esa vanidad. Hay ese egoísmo, ese individualismo. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Eso es dejar de vivir para sí y de hacer nuestra propia voluntad para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hay varios pasajes ahí, pero asunto de tiempo no vamos a ampliarlo. Ahí yo espero que ustedes puedan ver, cuando reciban el material, bien, que puedan leer esos pasajes y puedan ver el respaldo de lo que estamos diciendo. Tome su cruz cada día. Esta es fuerte. Tomar la cruz cada día, no soltarla para coger vacaciones. Los cristianos no cogen vacaciones de Cristo ni del Evangelio. Aunque usted esté de vacaciones físicamente de la empresa, del trabajo, no coja vacaciones de Jesucristo. Hay gente que sí lo hace. Cuidado, no. Tome su cruz cada día. Esto implica todas las situaciones y riesgos que nos puedan venir por seguir a Cristo. El rechazo, la burla, los escarnios, la persecución, la incomprensión. A veces la gente no nos entiende y dice la palabra: el mundo no nos va a entender a ustedes porque no me conocen. No saben de esto. Implica no dejarnos arrastrar por el hedonismo y la posmodernidad que solo quiere placer, nada de dolor, ni sufrimiento, ni compromiso. Hay que dejar la zona de confort, hay que soltar esa almohada y tomar la cruz. Sí, la gente quiere vivir esa vida light, ese cristianismo light, que no es el cristianismo del Evangelio. Finalmente dice: y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto implica obediencia, vivir como Él vivió, permanecer en Él, ser fiel hasta el fin. Y finalmente, amados hermanos, Jesús, para fortalecer lo que estaba diciendo, entonces trajo tres argumentos que están aquí ya al final de este pasaje. Él dice: porque todo aquel, y esto parece como algo paradójico, y lo es,
Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿cómo se hace eso? Negando a Jesús y viviendo para sí y a su manera, como dice la canción, la perderá. No, o sea, o una cosa o la otra. O vivimos para Cristo o no vivimos para Cristo. No hay una opción intermedia. La perderá. Pero todo aquel que la pierda, no piense necesariamente que es la morir físicamente, que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿Qué significa en ese sentido perder la vida? Olvidarnos del menosprecio. Dice la palabra que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es decir, no le dio crédito ni le hizo caso a todo lo que le voceaban, todo lo que le decían, todo lo que... Si uno le hace caso a eso, hermanos, suelta la cruz ahí mismo, ¿no? Y no solamente a eso, a todas las circunstancias que le vienen a uno por causa del Evangelio. Perder la vida es, ¿verdad?, negarnos a nosotros mismos de alguna manera, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Eso es de alguna manera perder la vida, pero para ganarla. El segundo argumento está en el verso 26, que es un tremendo argumento de Jesús. Porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare, si conquistare todo el mundo, los bienes de este mundo, la fama de este mundo, el poder de este mundo? Por más, aunque usted lo pueda conquistar, si al final pierde su alma, perdió lo más importante. Perdió lo más importante, porque no va a estar en la eternidad con el Señor. Pregúntele al hombre de la parábola del rico insensato. Alma mía, has almacenado muchos bienes, muchas cosas, gózate ahora, vive la vida. Necio. Esta noche vienen por tu alma. Lo que tú has almacenado, ¿de quién será? Otro la va a disfrutar y tú no vas a recibir más que condenación. Finalmente, el tercer y último argumento es porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No se refiere necesariamente a la salvación, se refiere a aquellas recompensas, galardones de que la palabra de Dios habla para aquellos que sirven a Dios diligentemente, se entregan a Dios de todo corazón, sirven a Dios en toda circunstancia, hacen todo lo posible para alcanzar almas para el reino de Dios. Entonces, dice la palabra que Él, y esa doctrina está en toda la Biblia, no vamos a ampliar ahora. Hay recompensas para los creyentes y hay también juicios para aquellos no creyentes que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús dijo en una ocasión, más tolerable para alguna gente, algunos pueblos, será el castigo que se dio en Sodoma y Gomorra que para algunas personas y algunas ciudades. Eso es así, eso está ahí en la palabra de Dios. Amados, el camino de la victoria inicia con el camino de la prueba. Ah, qué lindo, nada más queremos bendición, ¿verdad? Así no es, ¿no? El camino de la resurrección y la vida comienza con la muerte. El camino de la exaltación con el de la humillación. Y el de la gloria y la corona con el de la cruz. Es así. Entonces, yo lo que le puedo decir que vale la pena, amados hermanos, amigos, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena tomar la cruz cada día. Y como dice un himno que cantamos, porque algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo quiero que estemos de pie, amados. Y quiero desafiar a alguien que quiera renunciar al mundo, al yo, al pecado, para seguir a aquel que murió y resucitó por ti
que resucitó por mí. Quiero en esta mañana, si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, dar esta oportunidad y dejarle a ustedes esta palabra también. En una ocasión, Pedro, ¿sí? Le dijo a Jesús: ven acá, Jesús. Aquel joven rico no te quiso seguir porque estaba muy apegado a su dinero. Hay mucha gente apegada a muchas cosas. Y nosotros le hemos dejado todo por seguirte. Dejaron las barcas. Leví dejó su oficina y se fue a seguir a Jesús. La samaritana también dejó su cántaro y se fue a proclamar. Bartimeo dejó su capa. Sí, cosas que dejaron. Pero los discípulos, Pedro dijo: pero le hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a tener? Él pensaba quizás de manera económica. ¿Qué vamos a conseguir? Jesús le dijo: de cierto os digo a ustedes que todo el que haya hecho eso por mí, en esta vida tendrá 100 veces más. Ese 100 veces más es la vida eterna. Dice: en el siglo venidero la vida eterna, pero también la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la seguridad, la promesa de Dios para nosotros es más que 100,000 veces más que lo que el mundo nos puede dar. Miren lo que dice Jesús. Y estoy dejando el altar abierto. En el Evangelio de Juan que leímos hace un momentito. En el capítulo 2. De Juan. Perdón. Ya en el versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, mira lo mismo aquí, la perderá. Y el que la aborrece, se echa todo lo negativo, todos los pecados fuera en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Alguien quiere decirle a Cristo: quiero caminar contigo, quiero renunciar, quiero tomar la cruz para seguirte? Voy a orar. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, gracias por la cruz, gracias por tu Hijo Jesús, que nos ofrece salvación y vida eterna, pero también nos